años afirmé públicamente que el llamado fenómeno Milei estaba como sobreanalizado o sobreinterpretado y subcombatido. Algunos académicos que, bueno, tienen por objeto de estudio a las derechas se sintieron un poco, no sé, si ofendidos y me plantearon que en realidad no era así, que había que tomarse en serio a este fenómeno que representaba Milei para, en todo caso, tener claridad con qué herramientas enfrentar a un fenómeno político a todas luces reaccionario. Por supuesto que coincido en que no hay que subestimar ningún fenómeno político y siempre voy a estar a favor de pensar a fondo sobre qué expresa cada uno, qué contradicciones tiene. Ahora, hay que tener en cuenta que en el campo del análisis también es un territorio de lucha política. Es decir, no existe el análisis imparcial, pongamos, en el terreno de las tendencias de la sociedad y mucho menos de la economía política. Ahí también se toma partido. Y lo que sucede muy recurrentemente es que el análisis bordea peligrosamente la justificación. Es decir, se plantea ahí, bueno, este fenómeno se explica por esto y por lo otro, y muchas veces eso tiende a justificarlo más que a explicarlo. Hay personas que se enamoran de su objeto de estudio y por momentos pareciera que necesitaran que sus prejuicios, esto en el sentido estricto del término, sus juicios previos, sus hipótesis, sean confirmadas por la realidad. Y si no es así, bueno, peor para la realidad. Algo de eso sucede con el análisis del fenómeno libertariano. En el mundo politizado del periodismo y la academia se sacaron conclusiones de mínima apresuradas en base básicamente a un solo elemento, en las encuestas. Bueno, también hubo una elección en la Ciudad de Buenos Aires en la que le fue relativamente bien, pero hasta ahora vive esencialmente en las encuestas. Se comenzó a afirmar que la sociedad giró unilateralmente a la derecha o de conjunto a la derecha, especialmente los jóvenes, que Milei expresaba la rabia, etc. Ahora, después de esto vinieron los procesos electorales en varias provincias, en las que Milei hizo apuestas bastante fuertes y le fue entre mal y pésimo. Repasemos algunas performances electorales de Javier Milei y su grupo en algunas provincias. Por ejemplo, La Rioja. Hizo una elección muy por debajo de las expectativas que tanto tenían Milei y su fuerza política, que habían depositado, bueno, porque iban aliados a un apellido muy fuerte en la provincia, el de Martín Menem. Salieron terceros cómodos, ellos decían que podían disputar la gobernación con el 15% de los votos, y una nota de color es que en Anillaco, el kilómetro cero del tío de Martín Menem, de Carlos Menem, su sobrino sacó apenas el 6% de los votos. Luego vino Tucumán, en la que Milei salió a otro apellido fuerte y tristemente célebre en la provincia. Su candidato fue Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, y presidente actual del partido que fundó su padre, Fuerza Republicana. Y bueno, de la mano de Milei, Ricardo Bussi sacó el 3,9% de los votos. Antes de todo esto, algo parecido había sucedido en las elecciones de Neuquén. El candidato de Milei era el periodista Carlos Eguía, quedó cuarto, con el 8,19% de los votos. Siempre las expectativas previas eran mayores para una fuerza que a nivel nacional dice que es uno de los 3/3 que se disputan a nivel nacional. En este caso, en 2021, Eguía también había sido candidato por otra fuerza política y había obtenido el 14% de los votos. En estas elecciones, de la mano de Milei, avanzó, pongo comillas, del 14 al 8. Ojo, los otros candidatos también sacaron más votos en elecciones anteriores en la provincia de Tucumán o en la provincia de La Rioja. Carlos Eguía se impuso hoy, este mismo jueves, en la agenda nacional porque hizo un editorial rabioso contra Milei en su programa de radio en Neuquén, en el que no hay que preguntar de qué lo acusó, sino de qué no lo acusó. Lo insultó de arriba abajo, le dijo que era lo peor de la casta de la casta, que era un impostor, que había mandado gente a manguearle cargos y guita en la legislatura de Neuquén, de todo le dijo. Y por último, relacionado también con Milei, a horas del cierre de los frentes electorales, Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy,
que había sido como el elegido por Milei para competir por su espacio en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, anunció que finalmente no será candidato por La Libertad Avanza. Britos no es para nada un nene de pecho, es un ex policía que pasó por varias departamentales, entre ellas estuvo al frente de la departamental de Mar del Plata y pertenecía a la cúpula de Pedro Klotzik, que fue durante su jefatura en la bonaerense, bajo el dualdismo, que la policía se transformó en la famosa maldita policía. Recuerden, Duhalde dijo: tengo la mejor policía del mundo, el mejor jefe de policía del mundo, y lo que se comprobaba todos los días es que era la maldita policía. Casta, mega casta, casi la madre de todas las castas, si las hay, a la que pertenecía el que le había propuesto ser gobernador, candidato a gobernador por La Libertad Avanza, y que finalmente renunció, Guillermo Britos. En relación a todo esto, a todos estos movimientos que pasan alrededor del fenómeno político de Milei, escucho que se repite que no hay que trasladar mecánicamente estos resultados a nivel nacional porque dicen poco y nada. Coincido con la primera parte, no trasladarlo mecánicamente, pero no tanto con la segunda, porque estos tropiezos algo dicen. Dicen que los libertarianos no son una corriente imparable y aluvional, porque si así fuera, sus candidatos locales deberían ser arrastrados por la ola nacional. Solo la presencia de Milei debería poder trasladarle su respaldo y eso expresarse en votos. Algo parecido dice que personajes como Guía o Britos se distancien, directamente lo critiquen o no acepten ser parte de su formación política. Y también se refleja, o algo refleja, que los únicos referentes que encuentra Milei para sumar, muy pocos políticos, están entre los economistas más ortodoxos que formaran parte del equipo del menemismo y no mucho más. ¿Esto quiere decir que no existe un fenómeno político que se autopercibe depositario de la bronca realmente existente en la sociedad contra la política tradicional? ¿Quiere decir que no existe? Bueno, no. Esto quiere decir que existe con estas contradicciones y que su verdad, para decirlo de alguna manera, tiene todavía que confirmarse. Todo esto no depende del análisis, sino que está mediado por obviamente la disputa política. El conjunto de estos elementos deben ser incorporados al análisis, porque precisamente es útil o son útiles para la discusión y para la disputa política, porque si el análisis no sirve para la lucha, en realidad no sirve para nada. No te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.